Hola, muy buenas tardes para Lontué, querido Lontué, aquí en terreno, como siempre. Estamos con un personaje importante de aquí de la localidad, don Rodrigo Mayo, que conoce los inicios de Lontué y lo vamos a entrevistar para que todos conozcan la historia de Lontué. Hola, don Rodrigo, ¿cómo está? Muchas gracias. Los felicito primero que nada por el trabajo que vienen haciendo. Yo los sigo, soy fan número 1 de Lontué, querido Lontué. Les agradezco el trabajo que hacen con la comunidad. Y quiero contarles un poco, yo soy Rodrigo Mayo Rivas, hijo de la Pampi Rivas, de Blanca Rivas Correa, que es descendiente de don Francisco Javier Correa Razzuri, que fue el que creó la viña Correa Razzuri y donó la parroquia San Bonifacio. Yo me crié en el Fondo San Ignacio de Lontué. Veníamos siempre, estudié en la Universidad de Talca, estudié en Santiago, pero veníamos siempre para acá. Íbamos al río Lontué a pescar cuando el río Lontué traía mucha agua. Yo le contaba a mi hijo que es ecológico, que está preocupado por lo del cambio climático. Yo le contaba que cuando yo tenía la edad de él, íbamos a nadar al río Lontué y el río Lontué era como un mar para uno, deseaba. Era una cuestión increíble el caudal que traía en verano. Entonces era, y nos bañábamos en los canales, en el río Seco, en el canal San Francisco. Claro. Íbamos a pescar, sacábamos truchas de 1,5 kilos. Ahora no deben ni existir las truchas. No, po. ¿Qué piensa usted con respecto a eso, los cambios que han habido? Sí. ¿Piensa que va a llegar el momento en que podamos revertir eso? Sí, en eso estamos. Acérquese, joven. Sí, él es un personaje muy importante, aunque tenga una muy corta edad, tiene 11 años, pero salió en el Mercurio como los 200 rostros más influyentes. Ha hecho varias campañas ecológicas relacionadas con el cambio climático. Hola Rodrigo, cuéntame un poquito en qué consisten las campañas en las que tú estás inserto. Mi campaña consiste en un bebedero para los animales silvestres, que es un tubo de PVC que arriba tiene una tapa para que no se sobrebalse el agua. Y es como una jota más o menos, solo que abajo tiene abierto para que ahí le puedas echar agua y ahí los animalitos van tomando agua y se van hidratando. Esto yo lo puse en los cerros porque un día cuando estábamos con mi papá, que nosotros íbamos harto al cerro antes con mi yo guagotita, íbamos harto al cerro y empecé a notar que se morían las vacas, los animales, ahí se morían todos. Y ahí sale el bichito de preocuparse por la ecología, por ayudar con el bebedero. Sí. Oye, cuéntame, ¿y hay alguien más en esto, en este proyecto? En este proyecto está mi papá, Rodrigo Mayo Rivas, y además Orrego como que nos ayudó un poco, poniendo el gobernador de Santiago. Nos ayudó un poco poniendo, le donamos 30 euros a él para que él los pusiera en distintas partes de Chile. ¿Y piensan trasladar ese proyecto hacia acá? Hacia Lontué, sí. ¿Hacia Lontué? Sí, o sea, lo hemos pensado y todo, solo que nos faltan algunos bebederos igual. Tienen que conseguir más recursos. Sí. O sea, tenemos los recursos y todo, solo que nos falta imprimir de nuevo los bebederos. Ya. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 12 años. 12 años. Mentira, tiene 11. Pero voy a cumplir 12, lo mismo. Mira, con 12 años y ya pensando, 11 años y ya pensando en un tema ecológico. Eso es muy rescatable porque muchos jóvenes de tu edad hoy en día están insertos en otra cosa, están preocupados de otras cosas y no en algo tan importante como es el problema climático y el tema medioambiental. Así que eso es muy rescatable en ti, es una cosa muy buena la que estás haciendo. Y invita a los demás jóvenes a que se inserten en algo como esto. Sí, los invitamos a que puedan seguirnos en mi campaña y que sigan esta campaña, y de hecho tengo un video mostrando esto por si lo quieren saber, que es de un cerro golpeo tomando agua, porque con Orrego pusimos una cámara trampa y ahí vimos que este bebedero funciona porque un cerro golpeo fue a las 6:30 de la mañana y fue a tomar agüita, así que pudimos comprobar eso. ¿En qué registro? En un código QR que se encuentran en los bebederos. Sí, también Instagram, que es infoagua.cl. Infoagua.cl. Y Aguamar. Y Aguamar.
Esta noticia salió en el diario. Y también en la Y tele. también en la tele. Oh, muy buena iniciativa, te felicito tu tiempo por estar aquí con nosotros, dándonos a conocer tu iniciativa. Así que nada, pues, sigue adelante, es un muy buen proyecto, así que nada, solo felicitarte. Dale. Sí. Ya, Muchas gracias. ya. Ahora yo los invito a que sigan con mi campaña y que la puedan adaptar ustedes y también que vamos a ver un poco de Lontué ahora. Así que eso, un abrazo, cuídense. Don Rodrigo Mayo, cuénteme, ¿qué recuerdos tiene usted de nuestro querido Lontué? Mira, los mejores recuerdos de mi vida están aquí. Aquí aprendí lo que era la amistad, con mucha gente que está en mi corazón, que me enseñó lo que era la amistad, la gran amistad. El estar todo el día peluceando, aprendiendo la naturaleza, como les conté antes, pescando, el amor por los caballos que los tenemos hasta el día de hoy, la gente del fondo que nos enseñó lo que era el trabajo, todo ese espíritu de armonía que había, éramos todos amigos, no había ningún problema, éramos todos iguales, era una maravilla. ¿Usted siente que todos esos valores hoy en día se han perdido? Sí, pero a mí no se me ha perdido, a mí me creó el que soy, se lo agradezco a todos los de Lontué, porque lo que soy es gracias a ustedes. Lo echo de menos y siempre van a estar en mi corazón, siempre. Claro. Cuénteme, para la aluvión, Ya, ¿cómo eso vivió fue... usted sí. ese momento? ¿Cuándo fue, Eduardo? ¿El 26? El 86. ¿Pero el 16 de junio, 26 de junio? El 16 de junio. El 16 de junio del 86, hubo una aluvión a las 12:30 de la noche. Sí. Los que somos más viejitos nos acordamos. ¿Cuántos muertos hubo? Mira, la prensa no informó nada. Ya, pero hubo muertos, sí. Ya, Y salió en la maravilla, porque el río se salió en Pichingal ya, y arrasó por la calle 7 de abril. claro. 7 de abril todos sabemos que se llama por la batalla de Quecheregua, ¿no es cierto? Sí. Ya, y se arrasó entero, la Sunoco, todo lo que había ahí, lo arrasó entero. Y nosotros en Santiago no podíamos venir para acá porque estaban todos los caminos cortados y fuimos a hablar con don Francisco y nos sumamos a la campaña Chile ayuda a Chile, que fue Sí, sí, exactamente. Y don Francisco, don Mario Kreuzberg, hizo una campaña. Yo me conseguí 2 camiones y permiso con el gobernador que había en esa época de la ONEMI, perdón, no el gobernador, el director de la ONEMI, que era un militar de esa época, y nos autorizó a pasar con estos camiones porque nos metimos a la colecta don Francisco por todo Santiago y llenamos dos camiones de enseres, de remedios, de ropa, de muebles. Claro. Y este director de la ONEMI, que era militar, no me acuerdo el apellido, nos dejó pasar porque Ya. había que pasar con salvoconducto. Claro, sí. Y pasamos y estuvimos un mes repartiendo todas las cosas. Aquí en mismo Lontué, Molina, Sagrada Familia, Los Canales, La Maravilla, estuvimos repartiendo cosas. Fue muy bonito, sí, muy bonito. ¿Algo que le haya impactado, algún episodio en específico que le haya impactado en ese momento? Sí, me acuerdo que fui a un lugar que estaba en la embarrada, que no quiero decir el lugar porque después y le regalé algo a una persona que me decía que era muy necesitado. Y después la misma gente me dice, esa era la más rica de aquí. Oh, siempre me acuerdo esa Ya. y que quedé en pana de benzina en Molina y le tuve que cambiar una frazada a los de los taxis para que me dieran benzina en la camioneta. Esa, la ranchera verde, en esa salí a repartir. Ya. A todos los alrededores, no tan solo Lontué. Sí, pues, sé que usted tiene conocimiento de Lontué desde su inicio. Sí. Prácticamente Sí. desde cuando la calle 7 de abril no estaba No pavimentada. estaba pavimentada. Todo eso era tierra. Todo tierra. Claro, todo. y Y por salíamos a pasear ahí, y Claro. esa era la máxima taquilla en las noches. Claro. Ir claro, a pasear salían ahí. A caminar. A por esa caminar, calle. exacto. Claro, sí, po. Exactamente. Menos tecnología, más Pero ese unión. era el carrete, Claro. caminar, Claro. caminar por la noche. ¿Qué le pareció el campanario? Sí, estuve en el campanario con mi hijo. Hijo, venga para acá. Se me mareó el cabro, está medio... ¿Cuántos eran? Como... Sí, ¿cuántos escalones los contaste tú? Uy, 41. 41 escalones. Sí. Ya. Y vimos las 3 campanas. ¿Tiene nombre? Sí, Luz, Mercedes y la tercera creemos que es María. Ya. Sí, ¿es María? Es María, sí. Ya, mire, con nombre. ¿Y esa Tenés que sacarle la cuenta. De Alemania. Luz De por Alemania. su señor. La iglesia fue construida por Francisco del Correa Razzuri,
y su señora era Luz Pereira Gandarilla. Entonces, una de las campanas lleva el nombre de Luz, claro, en honor a su señora, y la otra en honor a su mamá, a la mamá de don Francisco del Correa, claro, que era doña Mercedes Razoriz Valdivieso. claro. ¿Y por qué la iglesia se llama San Bonifacio? Porque el papá él era don Bonifacio Correa Albano, que era el dueño de la viña Lontué. Ya. Habían dos grandes viñas, una era la viña Lontué y la otra la viña San Pedro, limitaban entre sí. Ya. Eran dueños dos hermanos, la viña San Pedro, fundada en 1865 por Gregorio Correa Albano, Ya. y en 1875 la viña Lontué por don Bonifacio Correa Albano. Bonifacio, claro. ¿Y usted recuerda cuál fue el primer párroco que hubo aquí en esta Sí. iglesia? Don Alejandro Rollán, Ya. ¿estoy bien? Miren, ya. Que su tumba está al lado, está Ya, enterrado ahí. ya. Y ahora queremos enterrar a la tía Luz Pereira Correa. Ya. Se están haciendo las gestiones para poner ahí algo, una placa, porque Claro. murió, ¿hace cuánto murió? ¿2 años? 2 Ya. años, sí. Cuénteme, don Rodrigo, ¿y cómo era el diario vivir de aquí de Lontué en esa época, en su época Sí. de juventud? ¿Qué se hacía? ¿Qué hacían los jóvenes? Me acuerdo el pool que Ya. estaba en la calle Luz Pereira, ¿se acuerdan ustedes del pool? Ya. El pool que estaba en 7 de abril, ahí me acuerdo que íbamos al pool, ahora ya parece que no está el pool. Solo cisterna. Exactamente, el Ya. Choro Cisterna ahí. ¿Y había teatro aquí? Sí, pero yo soy un poquito más joven, me veo viejo, pero sí, yo cuando llegué ya estaban las puras, ni las butacas estaban, yo Ya, creo. ya. Sí, después se transformó en un garage Claro, el teatro, sí. Claro. Sí. Sí. ¿Y qué más me puede hablar de esos años hermosos que... No, que yo vivió me usted? acuerdo los cuentos que me contaban que traían desde la viña Casablanca, donde don Patricio Usayán, había, por el camino que hizo usted, ¿Sí? había una línea como de tren, pero era tirado por mulas. Entonces traían los barriles desde allá hacia acá, desde la viña Casablanca, Los trasladaban. pero tirado por sangre, por Ya, mula. por mula. Sí. Mire, Y la fortuna era el mismo sistema, porque de aquí salían los vinos. ya. Todavía quedan algunos rieles, pero Exacto, y esos rieles eran tirados por sangre, por mulas que tiraban estos carros grandes con los fudres, los barriles arriba. Ya, mire, Sí. eso no Y lo otro que yo me acuerdo, que es un mito, no sé si será cierto, que al lado de la viña Lontué, al lado de Pirigüín, había una pequeña laguna en esa compuerta. Había una laguna más o menos hasta con bote. Ya. Hasta con bote. ¿Qué pasó con eso? venían las colonias españolas de Curicó a celebrar Exacto. el Día de la Raza, y nos celebraban. Ahí, Celebraban. pero era bonito, era con bote a remo, era muy, Ya. muy bonito. Ya. Y en el fondo Santa Amalia había otra laguna, Ya. que esa era del parque, Ya. que ahora tampoco debe estar. Pues. No, Sí. pues se han perdido todas esas... Y me acuerdo una anécdota que es que aquí el camarógrafo debe saber mejor que yo, que en el fondo San Ignacio se construyó una casa japonesa. Ya. Ya. Está todavía en Está todavía, ya. Esa casa japonesa, la historia es la siguiente. Mi abuelo, don Jaime Ría Walker, su papá había sido embajador en Japón, Ya. embajador de Chile en Japón. Ya. Entonces, cuando pasó la guerra, él ya estaba, mi abuelo, había hecho unos amigos cuando él había sido chico en Japón. Ya. Entonces, cuando empezó la guerra en el 39, después de Pearl Harbor, el Sí. 41, todos los japoneses empiezan a huir por la Claro, guerra. claro. Y él los recibe acá. Y lo recibe en la casa que vive hoy día Fernando Villalobos, que es la casa Ya. chica. Ya. Ahí viven ellos, los japoneses. Y en agradecimiento los japoneses le construyen esa casa y unos leones que había. No sé si estarán qué todavía los bonito. leones. Los japoneses se la regalan a él en agradecimiento, En forma porque de si no agradecimiento. podrían haber muerto por la guerra. Claro, claro. Exactamente. Mire qué bonita la historia, qué ganas de seguir conversando mucho más, pero cosas que uno no, Sí. que uno no sabe, po. Ya, Y es lo bueno último que dejar en yo el quiero, registro. del registro que estábamos hablando recién, que me acordé, que al lado de la bodega Conchitoro, que era esa bodega la encontró yo, nuestra abuela, la ¿Ya? señora Blanca Correa, construyó esa bodega. Al lado había una llavería, Ya. que era preciosa, antigua, muy grande, que también tenía un campanario, tenía 2 entradas y tenía pesebrera por los lados, Ya. para los caballos del fondo. Eso era una maravilla, era como muy bonito porque tenían las vacas adentro, Claro. tenían las herramientas, tenían por fuera pesebrera que llegaba al canal. Entonces todo, antiguamente no habían tractores. Yo me No. acuerdo
el primer tractor que llegó fue un Massey Ferguson rojo que lo manejaba Espina. Entonces en esa llavería era una maravilla porque haber sido muy antigua. Era con una construcción colonial, era con teja, tenía una campana preciosa, entonces llegaban, era un espectáculo ver los caballos cuando llegaban los caballos percherones, llegaban ahí o salían en la mañana. Claro. Porque hasta tirar el azufre se hacía a caballo, se hacía todo a caballo. Bonito. Y en esa época, cuénteme, lo que yo tengo como conocimiento, que cuando la gente trabajaba, como que tenía un almacén ahí en el fondo, tenía pero eso es antes, sí, esos eran los conventillos, que eran al lado. Eran al lado de la llavería, era para la gente que venía de afuera para la vendimia, a finales de marzo y principios de abril. Que nosotros cameleábamos, era una agarraba la camela, cortaba la uva, tenía que ir corriendo, la tiraba arriba del coloso y después le tiraban la ficha. Y uno de esas fichas la cambiaba por plata. Y después a la hora del almuerzo, uno iba a almorzar y le daban a elegir los porotos con color o sin color. Esa era toda la elección. Y después en la tarde, la gran galleta. Ya, mire qué bonito. La gran galleta, permiso. ¿No es cierto? La gran galleta. Qué bonita la historia. ¿Y usted conoció algo de la fortuna, el semillero? No. Yo conocí el Fundo Molino, que era que hay una historia. ¿Les puedo contar esa historia? ¿La cuento o no? Sí. Ya. ¿Sí o no? Sí. Ya, el Fundo Molino era de una tía abuela mía que se llamaba María Correa. ¿Ya? Correa Pereira, casada con un señor Patricio Irarrázaval. Y ella era dueña del Fundo El Molino. Y vino un señor que era de origen francés, que tenía la teoría del poblamiento de la Polinesia desde el Pacífico. Entonces, no me acuerdo si era el Contiki, parece que era el Contiki 1, lo fueron a tirar a Constitución. Y ella financió esta expedición. ¿Ya? ¿Ah? De Don Eric de Bicho, exactamente. Y ella financió esta expedición de que el poblamiento de la Polinesia venía desde el Pacífico. Exactamente. ¡Oh, qué interesante! Mire, todas estas cosas los jóvenes de hoy en día no conocen la historia del Lontué. Uno no sabe todas estas cosas que usted nos está relatando. Sí, pero una de las cosas más importantes de lo que hablábamos con él, que aquí nació don Eduardo Frei Montal. No, nació aquí. Llegó a los 6 años, Trabajaba aquí porque su papá era Eduardo Frei Chilin, que era suizo. Fue el contador, lo trajo mi bisabuelo porque era el contador de la Viña Lontué. Y él se crió aquí en la escuela. Entonces los Frei llegaron aquí. ¿Estuvieron aquí? Sí, y llegaron aquí, desde Suiza llegaron acá. Sí. Mire qué bonito. Por eso el nombre del colegio. Claro. Sí. Qué bonita historia. Y lo último, para no latear a lo... Y también, como sale en el libro, don Eduardo, hay muchos próceres. Está Maldonado, ¿no es cierto?, el futbolista, que yo jugaba con él, que era el Piñacha, que jugaba fútbol, que era excelente. Y también está doña Raquel Correa, que fue premio de periodismo, que ya murió. Doña Raquel Correa Prats. Una gran periodista. Sí. Que su hermano Martín Correa está casado ahora con mi ama, con la Pampi Rivas. Mire qué bonito. Ya no quiero latearlos más, amigos, los llevo en el corazón, como les digo. Un abrazo a todos los lontoninos. Don Rodrigo, se agradece su tiempo, se agradece el tener esta prestancia para contarnos un poco de la historia de Lontué, que es tan necesario saber. Nosotros que somos lontoninos tenemos el deber de conocer nuestras raíces y de saber la historia de nuestro Lontué. Así que muchas gracias. Bien agradecer a Rodrigo, que lo hemos hecho bien amigos, y también me ha dado mucha información, como don Fernando Alcalde, como la ciudad Luz Méndez también, Francisco también, que me ha ayudado. Un saludo a Francisco. Me ha ayudado con esta información también, así que agradecido también de ellos por la visita y felicidades. Y al hijo Luche, quedamos impactados con las muy cosas que impactados con su iniciativa, así que agradecidos como Lontué, querido Lontué, por el tiempo, la disposición de ustedes para esto. Esto va a quedar en los registros, así que muchas gracias. Gracias a Lontué. Y esto ha sido para Lontué, querido Lontué, con mucho cariño. Gracias a Alfredo, a la Sandra y Alfredo, muchas gracias. Me invita a dar un paseo ahora, ¿cierto? Sí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a ir? A la Viña Lontué. Eso. Ya, un abrazo, amigo. Vuelta aquí en este carrito. Chao. Un poquito para adelante, hay que hacer para adelante. Ahí. Ahí. Ya. Ahí. Igual voy nerviosa. No, vamos perfecto, vamos a ir al paso, no pasa nada.
Ya. Oiga, ¿por cuántos lugares ha andado usted en este carrito? Sí, hemos ido a la marcha por las tradiciones, para preservar las tradiciones chilenas, ¿Ya? no por la política, sino por las reales tradiciones, hay que preservarlas. Claro, Yo por lo Lontué me gustan mucho las tradiciones del campo. ya, Aquí aprendí que hay que cuidar las tradiciones familiares y las del campo. claro. Qué bonito. ¿Y usted ya en Santiago también ocupa este carrito? Me dice Sí. que para hacer regalos. a los Sí, niños de salimos, Navidad. sí. Ya. Señora Jacqueline, ¿la podemos entrevistar un minutito? Pero allí, querido Lontué, la quieren entrevistar, la media pega que hace. El padre. Agradezca, Sandrita, a la señora Jacqueline. Lleva años trabajando en esta iglesia, en la parroquia San Sí, Bonifacio. ahí está la señora Ella es muy Jacqueline, humilde y sencilla, le da vergüenza ahí, pero muchas gracias. Gracias a por su usted labor por para la iglesia y para la gente. Muchas gracias. Ya. Gracias. Chao. Estamos pasando, Sandra, por la parroquia, ¿no es Por la cierto? parroquia San, San Bonifacio. Bonifacio. Sí, una muy hermosa iglesia Construida desde el año 1926 al 1930 cuando la entregaron. cuando la entregaron. Exacto. Qué bonito. Y ¿Y el- cómo fue eso cuando la entregaron? ¿Se hizo alguna ceremonia? Sí, especial? ¿Cómo vino el arzobispo de Santiago, vino el de Talca, fue una gran fiesta. Ya. Aquí esto era una plaza, no había nada más, estaban estos árboles, estaba el Cristo, Ya. las fotos antiguas se puede ver y no Ya. había nada más. fue? El colegio ni No, pensaba no, tanto. ni pensaba. Don Rodrigo, Ya. ¿a dónde vamos ahora? Aquí, ¿se acuerda, Sandrita, que esta es la calle Luz Pereira, acá estaba la estación, ahora no queda nada. Nada. La estación era una maravilla. Yo una vez alcancé a bajarme, ya después nunca más se paró el tren aquí. Ya. Ahora no queda nada. Nada. Era una maravilla la estación de Lontué. Y llegaba mucha gente. aquí a la Llegaba mucha estación. gente. Y al frente, siempre hasta los 90, Ya. hasta finales de los 80, estaban los fudres metálicos en los carros que transportaban vino. Ya. Siempre paraban en la Viña San Pedro. Y yo me acuerdo haber visto que se metieron en la Viña San Pedro Ah. y transportaban el vino Ya. en estos transportes enormes. Ya. Para el sur también. Una vez fui para el sur, me vine a Deo y me bajé aquí, Ya. porque venía del sur hasta acá. Aquí abastecían y llevaban al sur. Mire qué bonito. Y ahora estamos Estas calles eran pura tierra. pura tierra, pero pura tierra, yo me acuerdo, pura tierra. Ya. Esto es, parece que ahora es la Viña Valdivieso, antes era la Viña Lontué. Ya. Esto era la Viña Lontué. La Viña Lontué fue la quinta viña más extensa del mundo, en Ya. extensión. Ya. No estoy hablando en calidad de vino, Ya. en extensión. Ya. Y era tanta el vino que producían que hicieron la estación, La estación. y todo el sistema para transportar desde aquí a San Antonio. En San Antonio había otra sucursal donde ahí sacaban el vino para todos lados, desde San Antonio, desde el Valparaíso, Ya. desde la quinta región. Ahí exportaban todo el vino a todo el mundo. Claro, o sea que la estación era una necesidad. Exactamente, para exportar el Para vino. exportar el vino, claro. También venía el vino, como hablábamos antes, el vino de la viña Casablanca, Ya. de la viña La Fortuna, todo llegaba aquí y desde Ya. aquí se exportaba, se iba a San Antonio, ahí salían barcos a Europa Ya. y a Estados Unidos. Mira. La cantidad que se producía era enorme. Ahí ya estamos hablando a principios de 1900, la viña Correa Razzoli, Ya. ¿ya? Ya. Que se forma en 1875. Mira. Ahora estamos pasando por el parque. Claro, este parque, uy. Era mira. don Bonifacio Correa Albano, Ya. se instaló aquí, hizo la primera casa a finales de los 1800. Ya. ¿ya? Y esta casa tuvo un preincendio a finales de 1800 Ya. y en 1900 se construyó la casa definitiva, la cual se quemó en 1950. Ya. Y después se fueron al Parque del Frente, a Santa Amalia. Ya. ¿ya? Mi mamá nació en la casa del lado, que parece que tampoco está. No, Había la casa del administrador que estaba pegado al parque. al parque. Nosotros cuando chicos veníamos al frontón. Ya. Y la escalera, existía el frontón y la escalera, es lo único que existía, lo único que quedaba del parque antiguo. Veamos si aún está. Y esta no es la entrada original, la entrada original era pegado a la Viña Valdivieso Ya. y era una reja antiquísima. Ahí al medio había la escalera, que uno iba a pololear y toda la escalera. Ya. Y a mano derecha al fondo estaba el frontón, que uno jugaba tenis. Ya. Y en uno de estos lugares estaba la Virgen, que se desapareció la Virgen, no sé dónde estará, era una Virgen enorme, Ya. muy bonita, una Virgen blanca que estaba acá. Sí, po. Oiga, ¿y ese parque para qué lo utilizaban? ¿Hacían fiestas ahí? No, era la casa patronal, La casa patronal. estaba la casa patronal. Ya. Mire, qué Ya, bonito. sí. Qué y la Virgen no se ve. No, sí. No, la Virgen ya no se ve, no sé dónde está. No, Hemos estado averiguando dónde está.
A Tutuquén ya, Ah, está en Tutuquén, está en ya. Tutuquén. Pero era de aquí, era del parque de acá de los Correarrázuri. Claro. Y después, al lado acá, había una casa enorme. Ya. Donde está esa palmera, era el frontis de la casa. Ya. Que ahí nació mi mamá, era la casa del administrador. Qué bonito. Y ahí vivió don Fernando Alcalde. Ya. Ya, y esta era la viña Lontué. Esto fue lo primero que se creó de Lontué, Ya. la viña Lontué. Y después está la laguna que hablábamos. Yo me acuerdo que ¿Dónde estaba la laguna? la laguna, a continuación de la viña Lontué, entre la viña Lontué y el estero Perigüeña había una laguna, Ya. pero una laguna navegable, habían unos botes a remo, la gente de Curicó venía, era una gran laguna. La viña Santa Amalia también tenía una laguna en su parque. Ya. Sí. Mire, qué bonito. Sí. Increíble que uno no sabe todo Sí, esto. Po. sí. No, me sorprende toda la historia, todo lo que me va contando. Y esta calle se llama Luz Pereira, Luz Pereira. en honor a la señora don Francisco G. Correarrázuri, Ya. doña Luz Pereira Candarilla. Claro. Mire, y aquí, ¿cuánta gente vivía en esos años? Muy poca, poquita. muy poca, deben haber sido 4.000 personas, ahora viven 20.000, ¿o no? Claro. más Sí, o eran menos. 4.000 personas, yo creo, más Claro. o menos, sí. Estaba las vínicas pachas, que era, demandaba mucho trabajo, las Sí. vínicas pachas, que se hacía en esa época aceite, ahora se hace comida. The afterglow of this deadly war. I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day moves over. I'm hanging on, yes, I'm staying home. I need so much ground just to keep from floating. My love is roaring that heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until my heart goes sober. Baby, let me lay here a while until my heart goes sober. Y aquí estamos pasando, esta era la casa, Ya. esta era la casa. Aquí había una casa de 2 pisos preciosa Ah, ya. y la palmera daba justo a la hinchada de la casa. La Ya. casa estaba pegada, Ah, era enorme la casa, llegaba hasta allá. claro. No sé qué habrá pasado. Sí. ¿Y fotos tiene de la casa, de esta casa? No, le vamos a pedir a Eduardo, Eduardo tiene que tener. Tiene que tener Sí, registro. Eduardo tiene que tener registro, sí. 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 No, muy bonita la historia. Sí. Muy bonita la historia. Así es con la historia de Don Tuego. Ya. ¿Y su amistad usted se ha seguido contactando? No, con lo he ella? visto más, así que un saludo a todos los que nos están viendo ahí, a todos los amigos de la infancia, un gran abrazo. Como decíamos, era todo continuado, Claro. este muro era continuo Ya, y al principio no era ladrillo, era un muro blanco, ya. ahora lo pusieron de ladrillo, o sea, hace harto tiempo Lo porque renovaron. se ve un ladrillo viejo. Sí, po. Pero antes era todo un muro y Ya. esto no existía. ¿Sería La de hinchada adobe era por antes? allá, sí, De era de adobe. adobe blanco. Ya. Y la hinchada era por allá donde vimos al principio. Esto Claro. se hizo ahora. Claro. Y justo aquí al medio estaban las escalinatas de la casa, era lo único que quedaba de la casa. Después del incendio, ¿Ya? justo aquí al medio había una escalinata, que eran enormes, porque Ya. era la hinchada de la casa. Claro. Y al final, a mano derecha, debajo de esos árboles, estaba un frontón, que era desde un inicio frontón. Claro. Era para practicar tenis. Mire. Bonito. Qué lindo este parque. Aquí no había laguna, la laguna, como decía yo,
estaba a la orilla del Estero Pehigüín, Claro. al lado sur del Estero Pehigüín. Justo donde estaban las compuertas, Sí. ahí se armaba esta gran laguna, que era navegable, Mire, qué bonito. que la usaban con bote de remo, la gente que venía, los invitados, iban a pasear Era como para un allá. balneario. pues. Sí, y se hacían días de campo, era muy Claro. bonito, sí. Ya. Sí. Mire. Y al lado, pegado, estaba la viña Correa Racing, Ya. que era la que aquí se producían los vinos y se exportaban a distintos lados. Claro. Mire. Y hay varias etiquetas que todavía se encuentran en el mercado. Yo si quieren les mando, tengo etiquetas Ah, sí, de pues los sería vinos bonito para antiguos, mandar, sí. claro. Hay distintos tipos de vinos. Ya. Y había un vino pulmodón, que también, el Ah, pulmodón sí, también sí, era sí, perteneciente aquí, Ya. que era un vino distinto, era un vino soleado, Ya. ¿ya? Que también era de la viña Lontué. Claro. El Fundo del Molino también era de acá, era todo junto, la viña Lontué era todo Claro. esto junto. Después se dividió la viña San Ignacio, el Fundo del Molino, Claro. Entre Ríos, Pehigüín y Santa Amalia. Ya. Y O sea aquí que esta hay- era la entrada, esto claro. no existía antes. Ya. Y esa reja no es la reja era mucho más grande, Ya. es la del fondo. Ya. Todo esto no existía. Y llegaba, si se fijan estos ladrillos, Sí, po. ¿ya? Sí. O sea, se ve viejo, Claro. pero no es del 1900. No es el original. No es el porque original, sí. Antes tiene que haber habido Llegaba adobe. hasta allá, allá estaba la puerta. Claro. Y esta ha sido siempre la viña, pues aquí empezó todo. Aquí empezaron a fabricar el vino. O sea que en esos años no había falta de trabajo. No, había mucho mucho trabajo. Si era la quinta viña más extensa del mundo, entonces demandaba mucha gente. Mira. Y por eso empezó a crecer el pueblo. Claro. Desde la viña Lontué empezaron a crecer para acá, porque necesitaban mucha gente, no tan solo en los campos, Claro. sino en la producción del vino, porque la gran ventaja es que fueron los primeros lugares que se industrializó. Claro. El vino se empezó a embotellar. Ya. Entonces esa fue la gran diferencia, no era granel. Entonces se necesitaba el gallo que embotellaba, La mano de obra. el que limpiaba la botella, el que limpiaba el garrafón, Claro. el que hacía las jabas se hacían de madera. De madera. Entonces demandaba mucho. Las etiquetas se ponían a mano, los garrafones se ponía la lacra arriba, Claro. y todo eso era manual. O sea, se requería de recursos humanos. Sí, para exactamente. realizar todo eso. Sí, exactamente. Mire, qué bonito. Y aquí estamos llegando de nuevo Claro. a la gran parroquia San Bonifacio.